Días a todos. Hoy creo que es un día grande porque vamos a hacer, estamos avanzando en la escuela para promover la profesión y el acercamiento de la profesión a la escuela y por tanto, bueno, yo os hablo en castellano fundamentalmente porque he visto que hay gente del máster que a lo mejor todavía le cuesta entender el catalán, ¿no? Deciros que, como decía, es un gran día y que creo que ese acercamiento de la profesión va a ser muy productivo para la escuela y va a ser nuestra proyección futura, ¿eh? Ya que no me habéis dejado pegaros el rollo antes, os lo pego ahora. Nuestra proyección es la profesión y por tanto lo que queremos es que hayan exposiciones, la gente trabaje en proyectos que sean interesantes y que, por tanto, la presentación en el día de hoy de este proyecto Nexus creo que es el momento del disparo del cambio de paradigma, ¿no? Así que os quiero presentar al presidente del Colegio de Arquitectos Técnicos, Salastí, al presidente, que es el señor Salastí Ventura, que introducirá todo el tema de la profesión más el proyecto, y luego Susana Pavón, miembro de la ejecutiva del colegio, ¿no? Del consejo del colegio, ¿no? Y profesora de la escuela de estructuras, ¿no? Pues hará la segunda parte de la presentación, ¿no? Os presentará unos ejemplos determinados, ¿vale? Que ya se están realizando. Bueno, o sea que yo creo que sin más voy a pasar la palabra a Celestí, no, perquè puguem començar, a veure si m'he retrasat, 12:05, això és el meu. Puguem començar a presentar què és la professió i per una part i per una altra part el projecte Nexus. Gràcies a tots per venir i benvinguts. Endavant. Sí. Molt bé, gràcies, Emma. Muy buenos días, bon dia a tothom. Com deia la directora de l'escola, avui és un dia interessant perquè és la posada en marxa d'un vell projecte. I dic vell projecte amb el doble sentit, en què fa temps que ja pensàvem que això seria una necessitat, però també que és una cosa interessant. Per tant, des d'aquest punt de vista, avui és el dia que el projecte Nexus ja és una realitat. Fins ara era un desig, un projecte, com deia abans. Cal donar les gràcies, jo vull donar les gràcies molt especialment a la Immaculada Rodríguez, perquè sense ella, com a directora de l'escola, hagués estat molt difícil i, per tant, el seu entusiasme ens ha portat a que això sigui una realitat. I a la Susana Pavón, que d'alguna manera, com deia, és membre de la Junta de Govern, però també professora de l'escola, i això ens ha facilitat una mica aquest pont. Què és el projecte Nexus? El projecte Nexus, en el fons, no vol ser res més que la unió, que el treball conjunt entre la universitat, l'escola, la professió, el col·legi i la indústria, les empreses. Perquè, d'alguna manera, això ens possibilitarà, la idea principal és que aquests mons dialoguin entre si i que es pugui, d'alguna forma, donar peu a que aquells estudiants de màster, de doctorat, de postgraus, puguin tindre elements, diguéssim, pràctics per poder analitzar, per poder investigar i per poder publicar. I, per tant, això faciliti, des del punt de vista acadèmic, tindre material amb un cert valor perquè sigui un estudi i una presentació científica, per tant, que els doctorats tinguin matèria per desenvolupar, però també des d'altre punt de vista que la indústria pugui tindre aquesta relació amb la universitat i, sobretot, que l'objectiu final sigui divulgar coneixement. Perquè hi ha una frase que nosaltres sempre estem repetint, que el coneixement només s'incrementa, només es fa més gran quan es comparteix. Per tant, seguint una mica el que fan els metges, el que fan altres carreres, que el que cal és que ens expliquem, que compartim, que d'alguna manera participem d'allò que es fan. Concretant una miqueta més, doncs mireu, hi ha obres que porten unes certes peculiaritats, que tenen unes certes característiques, que les fan diferents i que aleshores són subjectes d'estudi. Veureu més endavant que presentarem les 4 primeres i veureu de forma pràctica quins són els elements particulars que cada una d'elles ofereix perquè pugui ser objecte d'estudi i de publicació.
Però abans de començar això, m'agradaria explicar-vos dues coses molt ràpides. Per un cantó, sobretot perquè tenim molts alumnes amb nosaltres també, i per un cantó explicar una mica la realitat de la professió avui. Quan just va començar la pandèmia, des del col·legi, vam adelantar, vam fer un projecte que era amb la participació del màxim número, diguéssim, d'aparelladors o d'arquitectes tècnics, com veurem més endavant, i que, d'alguna manera, poguéssim tindre una fotografia panoràmica de la realitat professional avui. Deixeu-me que us faci una presentació molt ràpida. Diu-se que tots aquells que volguessin tindre tota la presentació completa, perquè avui l'objectiu és d'annexos, però no gastarem més de 5-10 minuts per parlar de la professió. Aleshores, aquells que tinguin interès en tindre tota la presentació per veure-la amb més tranquil·litat i tindre-la tota al seu abast, només cal que ens faci arribar el seu correu electrònic i nosaltres els hi enviarem la presentació. I ara, si em permeteu, intentaré presentar. Obrirem pantalla. Molt bé. Doncs, com podeu veure, això és un gràfic en el que ens sentiu. Això va ser una col·laboració que va fer el Col·legi de... La gestió la va fer tot el Col·legi de Barcelona, però que vam obrir després més tard a totes les 4 o 5 col·legis catalans. Per tant, l'àmbit és de tota Catalunya. La participació no es va voler que fos una enquesta, diguéssim, que amb un 10 o un 15% un ja té uns resultats més o menys significatius, sinó que volíem que fos el màxim de participativa. De fet, van intervindre 3.600 respostes. Va haver-hi 3.600 companys i companyes que van participar en el llarg de quasi 2 mesos que va estar, diguéssim, aquest treball en les xarxes socials. Per altre cantó, també, els que sou més joves, anireu veient que els elements digitals que utilitzàvem, l'ordinador perdia ja una mica l'hegemonia i, en canvi, el mòbil, doncs pràcticament quasi tothom, per dir tothom, els més joves i el 45% de la mostra va fer-ho a través del mòbil. Els perfils dels participants hi ha dues coses molt interessants. Per un cantó hi havia un 71% d'homes i un 29% de dones. Si atenem que les dones en el col·legi no estan més del 23-24%, la primera conclusió és que les dones sou més participatives. I això ho veureu també amb més dades que després vindran. Entre un 15 i un 20% participen més les dones que els homes, una qüestió estadística. Per altre cantó, veureu que no tots eren col·legiats. Hi havia el 84% de les respostes eren d'arquitectes tècnics col·legiats, però un 16% encara no s'havien col·legiat i també van participar-hi. En quant a edats, veureu que la franja en què n'hi ha més, el 59%, és que està entre 36 i 55, i que hi havia més aviat grans, un 23 contra un 18%. La província, el 86% és Barcelona, és lògic, és la més poblada, però el 14% en les altres 4 províncies. El gènere, com dèiem, aquí podeu veure que el 29% eren les dones en general, però si ateneu a la franja d'edat, els que tenen més de 55 anys només eren l'11%. Aquí estem veient l'evolució de la professió. Entre els 36 i els 55, aquest 11 ja havia pujat al 32%, però amb els més joves de 35 estava al 43%. De fet, deien que a partir del 30, és a dir, de 30 cap a baix, pràcticament ja estava al 50%. Si ara tenem una mica, veureu vosaltres a les classes, no? Estic dirigint als alumnes, que segurament no hi sou el 50%, però penseu que són més participatives les dones. Per tant, d'alguna manera, el que sí està clar és aquesta tendència de que s'arriba a la paritat de forma molt ràpida. En quant a l'edat, aquesta curva de Gauss, veiem que avui els joves, possiblement perquè hem estat els 10 anys, diguéssim, de crisi i per tant hi ha hagut menys estudiants, però això es resoldrà. I per tant, a partir d'aquí veureu que els joves han d'entrar més aviat als joves. Els joves han d'entendre que el col·legi és una eina a la seu abast. I per tant, aquí veiem una mica la campana que està desequilibrada sobre l'eix de les edats. En quant a la dominació, això és el més important. Aquí encara hi havia la idea que el nom d'aparellador, que és un nom de marca que porta moltíssims anys, tot i que ja fa quasi 50 anys que no en surten, que tots són arquitectes tècnics, hi havia la dubte de la gent com s'identificava més, què és el que volia posar la targeta, per dir d'alguna manera. Doncs veieu que el 72% ho té claríssim. Arquitectura tècnica és el nom que defineix la professió. Els aparelladors només ja són un 22%, però l'enginyer d'edificació no arribava ni al 2%. Per tant, si ara ateneu a les franges d'edat, veureu que a mesura que anem sent més joves, la idea de que l'arquitecte tècnic és el nom s'incrementa més. Entre els menors de 35 anys és el 78%. Per tant, la polèmica de quin és el nom
que ens pertany, aquí quedava pràcticament acabada. Arquitectura tècnica és el nom que defineix la professió. Quan més gran, hi ha una altra realitat. Històricament es pensava que l'aparellador tenia el seu exercici liberal, tenia el seu despatx i, per tant, igual que la majoria de metges o d'advocats, ho feia de forma liberal. Això ha anat canviant al cap dels anys i avui podem dir que més del 50% treballen amb estructures empresarials. Què vol dir? Que són directius, que són tècnics, que són persones de responsabilitat dintre del que és una organització empresarial. Per tant, si veiem aquí en el total, els autònoms són el 48%, però liberals només un 35%. Aquest 9% de no liberal vol dir que són autònoms, però que treballen en uns altres despatxos. Empleats, vol dir assalariats, 48%, però empresaris 7%. Per tant, i això és una que es va dominant. Cada vegada que som més joves, el món va més cap a estructures empresarials. Per altre cantó, som un col·lectiu, encara que es pensi el contrari, amb poc atur. Però aquí hi ha dos aspectes diferents. Els que estan col·legiats tenen un 3% d'atur, però els que no estaven col·legiats tenien el 12% d'atur. Aquí hi ha una reflexió molt clara. Estar col·legiat vol dir, i això els joves ho sabeu, el més important avui és el networking. Tindre xarxes, tindre contactes, conèixer la realitat i tindre els companys que estan treballant i veure altres oportunitats. Estar en un col·legi vol dir estar en contacte amb la realitat i amb la professió. Estar fora vol dir trobar-se sol. Des d'aquest punt de vista, entengueu que el col·legi no només és pels que avisen, sinó que és, i sobretot, per tindre un acompanyament, per tindre una actualització, per les últimes normatives que van sortint, però sobretot tindre contacte amb el món de l'empresa i les oportunitats laborals. Celestí, perdona, ens diuen si hi ha algú que ens diu si hi hauria possibilitat que presentéssim en castellà. Sí, ningún problema. Hasta ahora, bueno, yo seguiré a partir de ahora en castellano. En todo caso, como estará grabado, lo podréis volver a ver y yo creo que no tenéis demasiado problema, pero vamos a cambiar el idioma. Os decía antes, pues, esto de que el paro está mucho más abierto entre los que no están colegiados que los que están colegiados. Y la explicación era lógica, no tiene demasiado secreto, los jóvenes lo sabéis. Lo más importante hoy es tener esta red de contactos, esta conexión con amigos, con compañeros, porque de allí salen las oportunidades laborales, entre otras cosas. ¿Dónde trabajamos? Pues mira, más del 70% trabajamos directamente en el sector de la construcción. Esto, por otro lado, es lógico, como veréis luego con los trabajos que hacemos, ¿no? Aquí vemos que un 33%, un tercio, todavía es liberal, un 21% ya está trabajando en una estructura de empresa, están empresas de la construcción, en despachos profesionales de ingenierías, despachos de arquitectura o de arquitectura técnica, un 17%. Lo que está aquí dentro de este ámbito en rojo son más de 70% que de forma directa está en el sector, en el mundo de la construcción. Pero si fuéramos a la administración pública, también está en el mundo de la construcción, pero dentro de lo que sería una estructura más funcionarial. O en empresas diversas. Hay empresas de distribución, como puede ser Mercadona, que tiene 170 aparejadores. Pues ¿cómo? Pues haciendo todo lo que son las instalaciones nuevas de lo que es la propia empresa, en el mantenimiento de las instalaciones, etcétera, ¿no? En la educación tenemos un 2%. Parecen pocos, pero sobre 7.000 ya no son tan pocos. Y aquí hay un 5% que es el promedio entre los que están colegiados y los que no están colegiados. Esto sería un poco... Intentaré ir rápido porque lo que os decía es que hoy el sujeto principal es el proyecto Nexus. Pero para entender el por qué es tan importante estar preparado y estar al corriente de lo que es la construcción. Era un poco ver un poco tal y como está en estos momentos la profesión. ¿Dónde trabajamos mayoritariamente? Nuestras principales ocupaciones serían, como decíamos, el despacho profesional, el profesional liberal, la promotora inmobiliaria, la empresa constructora, empresas del sector de la construcción en general o la administración pública. ¿Y qué tipo de trabajos hacemos? Pues mira, en la dirección de obra está un 58%, en costes, mediciones, presupuestos, un 43%, en redacción de informes, certificados, y así iríamos bajando. Esta raya en negro es hasta el 10%. A partir de aquí veréis que podemos hacerlo todo en el sector de la construcción. Todos los papeles de la película
podemos estar algún arquitecto o arquitecta técnica, pero es evidente que ya en menos importancia. Donde está el núcleo principal es aquello que tiene relación directa con el hecho de construir. ¿Cuáles son las actividades más frecuentes o más intensas que hacemos? Pues mirad, la dirección de los trabajos de ejecución de obra, el 31% lo están haciendo, un tercio de su día lo dedican a eso. Mediciones, costes, presupuestos, control de costes, seguridad y salud, redacción de informes, control de calidad, memorias y plan de calidad, gestión de obra, dirección técnica, dirección, como podéis ver, todo aquello que tiene que ver con el mundo de construir, con la actividad de construir. Esto es lo que nos da un poco la diferencia con otros profesionales. Pero podéis ver también que podemos estar en BIM, en riesgos laborales, en arbitraje, en property, en consulta de instalaciones, pero evidentemente ya es de menos significancia. Para ir ya terminando el estudio, veréis que un 82% de lo que nosotros hacemos tiene que ver directamente con la construcción. Solo el 17,8% son actividades que ya estarían fuera de este ámbito o que serían paralelas. Pero todo, el 82% de todo el colectivo, de los 3.600, tenían en común que se dedicaban a temas de construcción. Y este es un poco un resumen muy rápido, me perdonaréis porque tampoco, pero yo quería simplemente hacer esta pincelada para que entendáis un poco qué significa ser arquitecto técnico hoy y repetiros, si queréis todo el estudio que es mucho más grande y verlo con tranquilidad, pues solo tenéis que darnos vuestro correo y os lo haremos llegar rápidamente. Una vez visto la realidad de la profesión hoy, entenderemos más el por qué esta intención de comparar los planes de estudios de los arquitectos técnicos con los arquitectos, con los ingenieros industriales, con los ingenieros técnicos, con los ingenieros de caminos, es decir, con todos aquellos que de alguna forma intervenimos en el mundo de la construcción. Veréis, lo podemos ver de izquierda a derecha. Estas que son de color, yo lo veo en color azul-gris, no sé, cada uno de vosotros en vuestra pantalla, estoy hablando de la izquierda. Abajo de todo vemos arquitectura técnica, las 4 primeras barras, las más altas. ¿Esto qué es lo que hay? Estoy dando el resultado final, ¿eh? Este es un estudio que tiene más de 140 páginas. Pero aquí podemos ver el número de horas en materias de construcción que los planes de estudio de las universidades que dan las diferentes carreras dedican al hecho de construir, sea planificar, sea presupuestar, sea materiales, sea construcción, sea oficina técnica. De hecho, hemos incluido incluso proyectos. Todo y que los proyectos que hacemos en la Escuela de Arquitectura Técnica no son exactamente los mismos que hacen en la Escuela de Arquitectura. Seguramente los proyectos de Arquitectura Técnica están más enfocados al hecho de construir, pero no queríamos tampoco desvirtuar esta historia. Si quitáramos los proyectos, las diferencias todavía serían más grandes, más elevadas. Decía antes, como podéis ver, aquí tenemos las 4 universidades catalanas que están dando los estudios de arquitectura técnica, que en promedio tienen más de 4.300 horas. Hay una pequeña anomalía, perdonadme que utilice esta palabra, ¿no? Y es que hay una de las escuelas, que es la escuela de La Salle, que está 1.000 horas por debajo, 1.100 y pico de horas por debajo, lo cual, a mi modo de ver, deberá ver otra explicación, y es de que La Salle normalmente tiene un segundo ciclo donde los aparejadores o arquitectos técnicos terminan prácticamente haciendo los estudios de arquitectura. Por tanto, para mí esto no es demasiado significativo. También es verdad que tiene pocos alumnos. Las otras 3 escuelas, fijaros que están absolutamente de acuerdo. Más de 4.000 horas todas ellas en materias de construcción. Si nos comparamos con los arquitectos, veréis aquí otra anomalía. Hay una escuela de arquitectura, si no recuerdo mal, es la ETSAC, no sé si es la de La Salle, no de La Salle. ¿Y qué es no sé si... El Vallès, la del Vallès, la del Vallès. Para mí también tiene otra anomalía, porque claro, tener con todas sus compañeras de escuela 1.000 horas menos, pues no lo sé, quizás sean estudios más teóricos, más conceptuales y menos concretos con la cuestión de construir y proyectar construcción. Pero fijaros que las otras, más o menos, tienen un promedio de 3.200, es decir, 1.000 horas menos que la arquitectura técnica. Cuando desde el colegio decimos
los arquitectos técnicos construimos, ellos proyectan, yo creo que estos estudios eran clarísimos, ¿no? Y es de que la arquitectura está pensando en proyectar todo y que debe tener conocimientos. Y aquí lo demuestra con comparación con las otras escuelas que vendrán después. Pero evidentemente está por debajo, aunque tengan más créditos y más años, están por debajo de la arquitectura técnica, como es lógico. Luego, ¿qué tendríamos? Tendríamos estos que están en un color rosado o fucsia, un color un poco extraño aquí en pantalla, que estos serían los ingenieros industriales. La parte en rosado es el grado y aquí arriba habría el máster. Pero fijaros, ellos tienen muchísimos másters. Hemos cogido el máster de construcción, porque ingeniero industrial los hay que simplemente se han quedado en 500 horas y no han hecho el máster de construcción. Aunque cogieran el máster de construcción, estarían en 1.600 horas, menos de la mitad que nuestra escuela. Si nos vamos a la ingeniería civil, que serían los ingenieros técnicos de obras públicas, pues estarían en 1.500. Los ingenieros de caminos estarían en 1.350. Y la ingeniería técnica industrial no llega a 500 horas de promedio. Bueno, simplemente esto es una cuestión para que entendáis, los alumnos, que estáis haciendo una carrera que básicamente es el arte de construir y que en comparación con los otros profesionales que están también en el sector de la construcción, pues cada uno de ellos tiene una función distinta. Los arquitectos deben proyectar, los ingenieros industriales están para las instalaciones y para las cuestiones más concretas y los otros serían más para obra pública. Una vez hecha esta introducción, volvamos en todo caso al proyecto Nexus. Os decía que el proyecto Nexus tenía como objetivo principal divulgar conocimiento en el sector, porque decíamos que si queremos que este conocimiento crezca hay que compartirlo. Por tanto, el objetivo es publicar trabajos que hagan referencia a obras singulares por sus aportaciones innovadoras o porque son distintas. No se trata de hacer seguimiento de una obra que sea común, porque esto ya lo hacéis en la escuela, esto no tiene ningún sentido. Pero sí que hay obras que aportan, por sus características, cuestiones que son dignas de estudio y de reflexión. ¿Cuál será el procedimiento? Pues mirad, de entrada un equipo académico que tenga interés en un proyecto concreto y en una parte incluso de este proyecto. Podría compartir una obra de diferentes proyectos. Imaginaros un profesor investigador, un doctorando. De hecho, una de las funciones principales es cuantos más doctores tenga la arquitectura técnica, mejor en el futuro, y estoy hablando de un futuro a años vista, tendrá la capacidad la propia profesión. Por tanto, esto es algo que hasta hace 10 años, desde el proyecto Bolonia, no lo podíamos hacer, pero ahora hay que aprovecharlo. Por tanto, hay que animar a todos aquellos estudiantes que les interese hacer doctorados o incluso estudiantes de posgrado. Por tanto, más posibles equipos de alumnos colaboradores. Es decir, esto también puede estar abierto y de hecho pueden colaborar pues alumnos de últimos cursos que estén de alguna manera interesados en participar en el trabajo de campo de estas obras. ¿Con qué ánimo? ¿Cómo se trabajaría? Pues mira, conjuntamente con el director de ejecución de la obra. Aquí lo más importante es que haya empresas que apuesten por prestigio, porque la empresa constructora lo que hay que pedirle es colaboración, el trabajo es simplemente la parte académica, la obra es el director de ejecución, que es el arquitecto técnico o arquitecta técnica que dirigirá la obra, por tanto es la que colaborará y por tanto abrirá la puerta para que podamos entrar y comentarlo con ella, y la empresa constructora que jugará de alguna manera a eso, a hacer y a colaborar con prestigio. El promotor evidentemente tiene la complicidad, pero el único objetivo es la obra no para. Es como un tren que pasa y nosotros hemos de utilizar estos 18, 19, 20 meses que puede durar la obra para poder hacer el trabajo de campo y después publicar cuando tengamos el trabajo terminado. Pero la obra no parará. Esta es la única cuestión que veremos, que es la única condición que nos pone la industria, como es lógico. El primer proyecto que tenemos ya en marcha y se ha empezado es el edificio Condominas. Esto está en el Paseo del Colón y que tiene unos valores interesantísimos. Quizá luego Susana nos hablará un poco más de ella, porque ella ya está trabajando, creo, con diferentes equipos sobre la obra.
Es una obra, yo diría, con gran valor artesanal, es modernista, tiene un valor histórico interesantísimo, tanto en el campo de los estucos como el campo, aquí podemos, la imagen es esta, esta es del edificio, y ya podemos ver un poco el estuco del patio central, pero también las vidrieras. Hay una cuestión estructural interesante porque son techos de madera que no están en demasiado buen estado. Hoy el código técnico nos exige unas prestaciones que no la puede dar, por tanto se están apeando, se están reforzando. Tiene unos pavimentos de noya interesantísimos que hay que volver a reproducir y a colocar. Por tanto, este es un trabajo de Proyecto Condominas que aporta muchísima restauración y muchos oficios, pero también una parte estructural muy interesante para adecuarla a las necesidades, a la técnica actual, al código técnico y a unas residencias, por tanto, unas viviendas que no tienen nada que ver con los que hicieron hace más de 100 años. El proyecto número 2 estaría en el edificio de la calle Mallorca, también se está empezando en estos momentos. Si Condominas ya hace un par de meses que está en marcha, Mallorca está empezando esta semana, como quien dice. Por tanto, aquí es un proyecto distinto. Es un edificio que es un pequeño palacio. Bueno, palacio es lo que le llama el ayuntamiento, pero bueno, es evidente que tiene una característica histórica, tiene más de 100 años, pero lo que pasa es que el plan general lo dividió en dos. Y este edificio, la mitad ahora es residencial en el sentido que serán viviendas, una comunidad de vecinos, y la parte de la derecha será una residencia geriátrica, simplemente porque es equipamiento. Y esto ya de entrada hace que sea un proyecto complejo de por sí, y ya no digo con las instalaciones. Pero luego, como está en el Eixample, nos hacen mantener la fachada principal, la lateral, un patio interior donde está el vestíbulo de entrada y la fachada de atrás. La fachada de atrás estamos planteando un cambio de sistema porque es muy frágil y entendemos que es muy difícil de aguantarla. Estamos proponiendo que se pueda desmontar, es de fundición, se pueda llevar a talleres a restaurar y luego con la nueva estructura colocarla. Por tanto, fijaros que tiene toda una complejidad que no es un proyecto habitual, ¿no? Por suerte o por desgracia, depende cómo se mire. El promotor es una desgracia, pero para nosotros es una suerte. Hay toda una serie de micropilotes para aguantar el patio. Por tanto, tiene una parte estructural muy interesante, pero también tiene luego una parte interesante en cómo resolver en un solo edificio como dos proyectos distintos, ¿no? Dos usos tan distintos. Por tanto, aquí tendríamos un proyecto muy distinto del anterior. El proyecto número... muy rápido, ¿de autor? ¿Vas al 4? Es que están cambiados. Bueno, haremos primero 4 y luego pasaremos al 3, es igual. Esto es un 22 arroba, sabéis que es el distrito del Poblenou, donde hay la remodelación de la nueva industria. Aquí habían las grandes fábricas de vapor del siglo pasado, de principios del siglo pasado, y ahora es un sitio mucho más tecnológico, ¿no? Las industrias y las empresas que van son de nuevas tecnologías. Pero también hay zonas donde es residencial. Y curiosamente aquí tenemos, en esta imagen ya se puede ver, las imágenes son representativas de lo que estoy contando, ¿eh? Aquí lo que vemos es un edificio de planta baja con una planta, que es una fábrica, en el que va a hacerse una transformación, un cambio de uso, una remodelación, para hacer viviendas. Son viviendas, por tanto, que van a tener dos aspectos importantes. Por un lado, descontaminación de tierras, porque estamos en el 22 arroba, y aquí habían fábricas por todos los lados. Y esto es algo muy propio de este distrito. Por otro lado, unos refuerzos estructurales y unos cambios de cubierta, que evidentemente, pero hay que conservar el estilo y el espíritu, porque esto está protegido. Y por otro lado también, una de las cosas que aquí, en estos loft, porque van a ser viviendas tipo loft, lo que estamos intentando es darle casi una cuestión, una categoría a nivel, dijéramos, energético. Intentar ir prácticamente al coste cero. Hay quien la llama Passive House, bueno, estos ya son nombres más comerciales, pero la idea es qué intervenciones hacemos en cubierta para captar la luz y, por tanto, generar energía de autoconsumo. ¿Cómo podemos en estas cubiertas recoger el agua y almacenarlas? Porque aquí no lo vemos, la parte de atrás hay jardines, para poder consumir en jardines o incluso para inodoros, es decir, para usos secundarios de la vivienda. Por tanto, aquí estamos delante de otro concepto distinto y es restaurar un edificio fabril porque tiene valores, dijéramos, históricos,
por otro lado, un tipo de vivienda, una conversión a vivienda, pero viviendas actuales, sostenibles y casi autosuficientes. Y por tanto, vemos que hay una actuación que aporta otros aspectos interesantes. Esta era la número 3, que está en orden inverso, está la cuarta. Antes decía que esto es un tren que pasa y que hemos de subirnos rápido porque la obra no puede parar. No podemos pedirle al promotor, al constructor que pare mientras nos lo estamos pensando. El problema es que esta obra ya está a 3 meses de su final. ¿Por qué la puse o por qué nosotros la aportábamos también? Para que se vea que hay otros aspectos a veces que también, porque estoy convencido que cada asignatura, cada profesor, cada profesional tendrá un interés determinado en un campo distinto. Esto es una de las torres más altas. Digo, es una de las torres porque aquí los récords duran lo que duran. Pero esta es una torre de 200 metros de altura, residencial, está en Benidorm, que antes del gran boom inmobiliario y por tanto posterior crisis, sin terminar, pues cayó en el Sareb. Sabéis que, bueno, que aquellas obras por problema de deuda hubo un banco estatal que se las quedó y las terminaron de cualquier manera. Esta es la foto de cómo estaba terminada. Estuvo muchos años parada hasta que un fondo extranjero la compró y al comprarla pensando que estaba terminada se dio cuenta que de eso nada. Y a partir de aquí que hay un proyecto nuevo de remodelación que transforma toda la parte baja, transforma todo el cono. El cono es esta especie de, bueno, ya lo veis, un cono invertido, ¿no? Entre las dos torres. ¿Y esto qué problemas teníamos aquí? Bueno, pues básicamente logísticos y estratégicos. ¿Cómo hacer una obra de esta envergadura? Trabajando cómo separábamos la parte de la base, que no tenía nada que ver, que era obra pública y toda hecha al aire libre, con todos los medios que tú quisieras tener, cómo cambiábamos las torres, es decir, esta parte de la torre estándar y esta parte de torre estándar, cómo remodelábamos los interiores porque estaba muy mal, por tanto, desde el punto de vista comercial también se ve la intervención, pero lo más difícil de todo, cómo desmontamos todo esto y lo volvemos a construir, perdonad, a 200 metros de altura. Por tanto, fijaros que aquí lo que nos aporta es refuerzos estructurales, pero yo diría que esto tampoco tiene demasiado interés. Sí, es muy particular cómo vamos a reforzar algo que ya está hecho, porque ahora vamos a tener unas sobrecargas mayores de las que tenían cálculo. Pero ¿cómo se desmonta todo el cono, toda la fachada? ¿Cómo montamos los andamios? ¿Qué elementos utilizamos para subir a 200 metros? Grúa, montacargas. Los ascensores interiores tuvieron que subirse una planta más por dentro. Claro, aquí es más de tipo estratégico y logístico y de seguridad que no tanto otros aspectos patrimoniales, porque hoy es un edificio nuevo. Por tanto, de alguna manera veréis que cada uno de estos proyectos y muchos más que podrían venir, hay otro, por ejemplo, que sería en madera, un edificio ya de altura, todo en madera. Por tanto, no es tanto el problema. La cuestión es hasta qué punto vosotros os animáis, veis que esto es una oportunidad y ponéis vuestra parte. Y por tanto, de alguna forma, empiezan a salir equipos que están interesados en desenvolupar, en desarrollar estos proyectos. ¿La idea cuál es? Que podamos visitar la obra del orden de 2 visitas mensuales. Evidentemente esto está abierto y por tanto en relación con el director de ejecución, que es un compañero vuestro, pues pueden ser 3, pueden ser 2, pueden ser 1, la que haga falta. ¿Para qué? Para que al final se concretara, por un lado, en un trabajo académico que produciera publicaciones científicas que corresponderían. Los derechos son de los que los hagan. Por tanto, el científico, el profesor, el doctorando, aquel que haga el estudio es el que es el autor material y por tanto los derechos son suyos. Lo único que él sí que comprenderá que tanto nuestro colegio como la empresa constructora les gustará publicitarlos, siempre evidentemente poniendo que los autores son los que los han desarrollado, ¿no? Porque el objetivo final, insisto, es doble. Es poder hacer estos trabajos científicos para el mundo académico, pero también para poder divulgarlo para los profesionales, porque es la única manera que todos ganaremos más conocimientos y, por tanto, mejoraremos la calidad de la construcción. Y esto es un poco, bueno, hemos ido quizá demasiado rápidos, pero tenemos tiempo. Lo que podríamos hacer, y espero que sigáis, es un diálogo en el que podríamos preguntas y respuestas
profundizar un poco más en todo aquello que no haya sabido explicar. En el fondo, para aquellos que quieran participar, aquí tenéis 2 correos electrónicos que los tendréis que apuntar ya, que son el de Judith y el de Susana. Por tanto, ellas son las profesoras que de alguna manera os pueden ayudar en todo esto. Yo intentaré salir ya de pantalla completa y así os veré. Tenim encara 20 minuts llargs, els que facin falta. Sí. Home, 134? Déu-n'hi-do. Sí. Déu-n'hi-do. Bien, a ver, yo antes de pasar al coloquio, yo creo que Celestí ya ha explicado de forma como muy detallada el objeto del proyecto Nexus. Yo tengo como función, en principio, llamar a participación tanto a estudiantes como a profesores, especialmente profesores. ¿Por qué profesores? Porque no dudo que los estudiantes estén muy interesados, pero necesitamos que los profesores dinamicen, digamos, el proyecto Nexus dentro de la escuela, ¿no? Dinamicen el proyecto Nexus como en este caso estamos haciendo y hemos empezado a hacer con el primer proyecto que estamos trabajando, que es el proyecto del edificio Condeminas, ¿vale? Entonces, si queréis os pondré ejemplos como muy rápidos de lo que hemos hecho hasta ahora y que creo que pueden empezar en otros proyectos, el resto de proyectos, excepto el proyecto Intempo que está fuera, digamos, de tiempo porque está acabando. Y creo que podría ser una línea en la que empezar a trabajar. El proyecto Condeminas realmente ha sido fácil porque yo soy profesora de la escuela a la vez que director de ejecución de obra de este proyecto y por lo tanto el tándem, digamos, profesión y profesor está en una única persona. Así que es cierto que entonces parece más fácil porque conoces muy bien el proyecto y por tanto también conoces la escuela y sabes cómo dinamizarlo. Nosotros en el proyecto Nexus hemos empezado trabajando con un trabajo final de grado. Celestí ha hecho mención bastante concreta a quizá a carrera académica un poco más avanzada, más a nivel de máster y de posgrado, pero yo creo que también podemos trabajarlo a nivel, tanto obviamente, a nivel de referentes para los contenidos de las clases, incluso algunas vistas de obra en el grado. Y nosotros en Condeminas hemos empezado trabajando con un proyecto final de grado que ya se ha entregado y que fue una matrícula de honor. Y actualmente lo hemos incluido Condeminas también como ejemplo, como referente de clases de máster. ¿Vale? El máster en el Mudiatec, en técnicas de intervención, lo estamos utilizando porque en tiempos nos ha venido muy bien el contenido, digamos, que estamos dando la asignatura con el procedimiento de ejecución de obra. Hemos empezado también un estudio muy detallado sobre una operación muy interesante que es la recuperación de unos pavimentos de mosaico de Noya, pero a gran nivel. No estamos hablando de una intervención pequeña, o sea, de 2 o 3 alfombras, sino de una operación que no se ha hecho nunca antes y, por lo tanto, la universidad a través del laboratorio nos dará soporte en análisis, en técnicas de ejecución de los morteros, en análisis de piezas, en caracterización de las preexistencias y en cómo tenemos que recuperar estos pavimentos, etcétera, etcétera. O sea, hay muchísimas posibilidades que creo que pueden nacer, ¿no? Digamos, estos proyectos, pero necesitamos a profesores que lo que hagan es que hagan suyos los proyectos y los dinamicen y que actúen como nexo de unión entre la universidad, digamos, y el director de ejecución de obra y el proyecto. Por lo tanto, yo sí que os agradecería a los profesores que os llamo, ¿no? Para que podáis mostrar interés en los proyectos que ha presentado Celestí. Os podemos facilitar toda la documentación, tenéis acceso a toda la documentación que requiráis y podamos dinamizarlo desde la escuela. A los estudiantes, obviamente, si mostráis interés, tenéis acceso a través de los profesores a estos proyectos y, por lo tanto, tanto a nivel de contenidos para las clases y visitas de obra, contenidos para trabajos finales de grado, trabajos finales de máster y en temas más avanzados. Yo no soy investigador, pero sé que he participado en obras que han sido objeto de producción científica en toda mi carrera profesional y creo que estas que tenemos también pueden serlo. Entonces, yo dicho esto, doy paso, tengo que moderar
ahora el coloquio y entonces lo que planteamos es, si queréis, estudiantes y profesores, o levantáis la mano y participáis directamente a través del micro o escribís en el chat y yo gestiono este coloquio. Vale, nosotros, a ver, Judith, no sé si está por aquí, nosotros hemos generado para unas fichas resumen, pero unas fichas resumen cortitas, ¿no?, para presentar los proyectos, a las que creo que podéis tener acceso porque las tiene Ana Lacasta, me parece, o las tenemos en la escuela, y también podríamos, si queréis, generar un archivo, digamos, de la documentación asociada en cada proyecto para que podáis analizar de forma más profunda estos proyectos y ver hasta qué punto pueden ser objeto de estudio, de análisis, casos concretos, ¿no? Y casos que sean representativos de cada una de las obras. Esto no hay problema. En Condeminas, por ejemplo, yo he actuado como de nexo, o sea, como de traspaso de información hacia la escuela a medida que se ha ido necesitando. Podríamos gestionarlo. Yo creo que a través de Judith se podría hacer, digamos, este archivo. Sí, sí. De hecho, creo que lo hablamos el otro día, perdonad, con que me salte el turno, lo estuvimos hablando con Inma, con la directora, que quizás sería interesante que en la misma página principal de la página web de la escuela hubiese el link donde se pudiese ver pues las posibles ofertas de participaciones, tanto para estudiantes como para profesores, y también evidentemente como resultados inmediatos para después pues canalizarlo a través de las publicaciones, ¿no? O sea que esto es un canal que lo estuvimos hablando con Inma para evidentemente hacer difusión de estos trabajos, ya sea a modo de oferta, es decir, pues hay estas posibilidades y pueden participar estudiantes y profesores de diferentes pues perfiles de no sé, pues estudiantes que prefieran temas de estructuras o temas de materiales o lo que sea, y después pues otro mostrador, por decirlo así, de los proyectos que se vayan ejecutando mediante pues unas fichas que ya hiciste tú, Susana, pues unos modelos que son muy gráficos, ¿no? Y muy representativos de lo que se hace en cada uno de los trabajos. Inma. Sí. Bueno, quiero agradeceros a todos vosotros. Ya sé que haré la locución final, pero bueno, de todas maneras quiero decir que en este proyecto llevamos trabajando pues casi un año, ¿no? Y ahora finalmente lo acabamos de firmar hace 15 días, ¿no? El convenio correspondiente, y por tanto abrimos ahora, pero tengo que decir que efectivamente las personas que han estado colaborando eran Ana Lacasta como subdirectora correspondiente al área, que ahora será sustituida por Montse Bosch, que también está en la reunión y que por tanto ya también os digo que podéis, bueno, seguiremos reuniéndonos para llevar a cabo el proyecto. Y efectivamente hemos estado hablando con Ana Lacasta, Susana Pavón, Judith Ramírez y Maribel Rosselló, que no sé si está en estos momentos, creo que no, pero que quiero agradecer a todos vosotros y a Celestí esta posibilidad, ¿no? Efectivamente no hemos acabado y no sé si será en la página web. El otro día efectivamente con Judith hablábamos de cómo hacerlo. Se ha de buscar una manera de colocar la información, ¿no? Y que esté a la base, ¿no? Que todo el mundo pueda mirarlo y participar. No sé si será... En Atenea no se puede abrir porque solo se pueden abrir cursos, ¿no? Que estén en Prisma, ¿no? Que la gente se haya matriculado. No sé si allí se podrá, para dar acceso a todo el mundo, no sé si será fácil, lo tengo que acabar de mirar. La página web, a lo mejor si tiene mucha información, a lo mejor también es complicado, pero sí que hay cajones donde hay información y quizás ahí es donde podemos poner pues las fichas de cada edificio, presentar los trabajos finales de carrera que se hayan realizado, los contactos. Ella ya os ha dicho, Celestí, quiénes son las dos personas del centro que serán referentes para que os informen de la cuestión. Quiero decir que de momento nos seguimos reuniendo, acabamos de firmar el convenio y por tanto lo acabaremos de desarrollar, aunque ya vemos que se nos acaba el tiempo.
O sea que Bien. de alguna manera lo haremos. Es una pena que no tengamos oportunidad de ir a ver el edificio este de Benidorm, porque yo creo que desde el punto de vista de las estructuras es muy importante y yo creo que ahí deberíamos hacer algo. Pero bueno, nada más. Sí, yo a ver, voy dando orden, ¿eh? En la medida de lo que puedo. Belén González. Belén, ¿no? Montse Bosch. Montse. Sí, hola, bon dia. Disculpeu, m'he incorporat tard perquè vinc d'una altra reunió, aquesta vida dels mits empalma uno con el otro. Efectivament, com us comentava ara la Imma, potser aquest projecte Nexus que haurem de treballar conjuntament, només dir-vos que efectivament el projecte em sembla molt interessant i ja ho sabeu que sempre hem intentat mantenir aquests vincles amb el col·legi. Estic molt contenta que tinguem ja aquest conveni signat i pensarem en la manera de poder fer difusió d'aquests projectes. Potser podem utilitzar algun repositori des de la biblioteca, que també elles llavors ajuden a buscar documentació relacionada que hi pugui estar publicada, etc. Per tant, amb això no us amoïneu, que ja mirarem de fer una plataforma que sigui àgil i que tinguem la documentació centralitzada i que sigui fàcilment accessible tant per estudiantat com per professorat. I res més. Bon dia, Celestí. Hola, bon dia. Ens trobem de tant en tant. Molt bé, jo crec que ara havia demanat la paraula al Pedro Baringo. Pedro, ¿estás? Sí, estoy. Sí, un problema. Bueno, yo, ya sabes, Susana, que me encanta este proyecto de Nexus. Cuando me estuviste hablando de él, yo encantado y en todo lo que pueda participar estaré ahí, ¿no? Pero después de lo que ha hablado el Salastí y has hablado tú, yo encuentro a faltar un tema, ¿no? Que siempre hablamos de construcción y todo lo entendemos, pero yo creo que hay una parte importante que es gestión. Y entonces, en estos proyectos de Nexus, yo encuentro a faltar esa parte de gestión, ¿no? El cómo podríamos colaborar. Yo soy del Departamento de Organización de Empresas, donde mayoritariamente llamamos gestión, que serían presupuestos, seguridad y salud, peritaciones, valoraciones, todo ese tipo de informes, tasaciones, ese tipo de cosas. Yo creo que sería bueno también integrarlo. Antes ha puesto el Celestí las horas de docencia que da la universidad en cuanto a construcción. Y ahí, yo entiendo, se han unido, es todo lo que se llama construcción. Pero sería interesante también saber diferenciar lo que son horas de gestión, lo que se entiende por gestión, o asignaturas puras de gestión, de lo que serían asignaturas puras de construcción. Y yo creo que ahí nos daríamos cuenta, que ya lo da la encuesta que habéis hecho, que hay una parte importante del trabajo del profesional que es pura gestión más que dirección de obra, que tiene la misma importancia o más. Pero yo creo que en este tipo de proyectos, yo creo que sería bueno intentar. Yo sé que el tema de gestión en obra es difícil que las empresas cedan información, pero teníamos que hacer un esfuerzo para lograr poder también introducir los alumnos de la parte de gestión en este tipo de proyectos. Nada más. Celestí, si vols, perquè entenc que per al·lusions, sí, ¿no? Era para contestar un poco a Pedro. Evidentemente, fijaros que hemos puesto una muestra de 4 proyectos, pero que podrían haber más si fueran necesarios, porque todos ellos aportan cosas distintas, pero todos ellos tienen una cosa en común, y es que la gestión es distinta. La gestión en cada uno de estos 4 proyectos es absolutamente distinta. Por lo tanto, es evidente que aquí hay como 2 visiones, ¿no? Ver la construcción o ver los profesionales de la construcción como técnicos, simplemente como técnicos especialistas en cada uno de los ramos, o también un generalista que conoce todo el proceso y que básicamente gestiona. Esto es evidente que esto es así, ¿no? La gestión en los 4 proyectos es absolutamente distinta. Y antes me he referido al tema de Benidorm como que era estratégico y logístico. Claro, no tiene ya nada que ver con los otros proyectos. Por tanto, lo interesante es que vosotros veáis cuál es la parte que os interesa en cada proyecto. Para nosotros es muy difícil decir, para mí me gusta todo. Estos 4 proyectos los conozco bastante en profundidad y claro, todos son buenos. Otra cuestión es que cada uno de vosotros, que sois profesores de diferentes áreas, veréis la oportunidad de profundizar en algo. Por tanto, esto, o incluso los estudiantes, sobre todo los doctorantes. Si alguien quiere hacer un doctorado,
va a tener la oportunidad de tener obras interesantes para profundizar en ellas i aprovecharlas al màxim. Vull dir que heu de ser vosaltres els que coneixeu, els que encontréis cuál es este proyecto me gustaría porque quiero desarrollar esto, ¿no? Belén González. Belén. Ahora sí, perdón, que es que Perdona. antes se me ha ido el dedo y he desconectado en vez de conectar el micro. Perdón. Primero de todo, me gustaría decir que el proyecto me resulta súper interesante, o sea, felicitar al equipo que lo ha diseñado. Y yo creo que es una gran oportunidad tanto para, sobre todo para estudiantes de grado, independientemente de dónde estén, y estudiantes de máster. Ahora bien, y quiero que me perdonéis todos los que me conocéis por si no os parece bien lo que os voy a decir, pero ¿qué podemos ofrecer los doctorandos? Y me explico. Desde mi punto de vista, un doctorado, primero pides una matrícula, tienes que pedir un proceso para poder entrar, luego tienes que tener más o menos definido un tema y lo vas a desarrollar durante los próximos 3 años. Si intentamos vincularlo a una obra, acabo muy rápido, si intentamos vincularlo a una obra funciona muy rápido. Y a no ser que la obra se pueda esperar un año, sería difícil poder encajar una tesis doctoral vinculada a esa obra. Otra cosa sería que los doctorandos que ya estamos o los futuros doctorandos pudiéramos ir encajando en pequeñas piezas, que eso sí que lo veo más factible. Pero tanto como desarrollar una tesis en una obra que esté en proceso o que esté a punto de empezar, yo lo veo personalmente complicado. Y me surgen dudas. Primero, ¿cuál sería la responsabilidad? Porque una cosa es que unos estudiantes vayan coordinados con un profesor y otra cosa es que un alumno de doctorado, que ya en este caso somos arquitectos técnicos y que incluso hemos trabajado en el campo y que hemos sido autónomos, hemos trabajado en unas empresas, ¿qué responsabilidad tenemos sobre aquello que podamos decidir o no con la empresa? Porque no es lo mismo ser alumno, que estamos dentro de un paraguas, a ser ya una persona que realmente es un profesional en la calle. Y yo creo que lo que hablabais de poder colgar toda esa información y que podamos tener acceso para ver cómo funciona, sería muy interesante porque quizá es eso, sí que podíamos encabir, aunque no sea básicamente nuestra tesis, pero pequeños puntos de vista o incluso poder hacer unión con otros alumnos, aunque, o sea, si yo pudiera participar en algo, por muy pequeño que fuera, yo estaría encantada, independientemente que forme parte de mi tesis o no, o poder meter un poquillo de baza quizá y formar grupo con otros alumnos y con un profesor, pero sobre todo a mí personalmente me preocupa la responsabilidad que yo pueda tener sobre ello. Gracias. Gràcies, Belén. Celestí, has aixecat la mà? Vols Sí, contestar había tu? como dos aspectos que no sé si lo he entendido bien. La responsabilidad, ¿en qué sentido? Delante de un accidente laboral, evidentemente, la universidad, mientras somos estudiantes, estamos cubiertos. En este sentido, no hay problemas en este estilo. Ahora, en las decisiones de obra, el responsable es el director de ejecución o el arquitecto, no sería el doctorando. Otra cuestión es que el doctorado dura 3 años, me parece muy bien, y la obra durará pues 1 año y medio o 2. Todo depende. Nos podemos... aquí hay obras que hace ya 4 meses que podríamos estar trabajando. Por tanto, se puede entrar en proyecto de básico, más que nada básico de ejecución. Puedes ver todo el proceso y la cuestión es que a lo mejor el último año es cuando tú te dedicas a documentarlo todo, a justificarlo y a presentarlo. Pero yo no veo el hecho de que el estudio teórico tenga que tener responsabilidades sobre el conjunto de la obra. Son cosas distintas. Y por otro lado, uno de los objetivos principales es que ojalá hubiera muchos estudiantes que quisieran hacer doctorados. Esto es para ellos. Incluso, no lo hemos hablado porque dependerá del proyecto, pero puede tener una parte de financiación. No es la parte más importante, pero también lo podemos hablar. Belén, entiendo, sí, un momento, yo Belén, entiendo la incertidumbre que te genera vincular una obra al hecho al desarrollo de una tesis completa. Yo no soy investigador, por la experiencia que tengo como profesional y por las obras en las que he participado, lo que sí que puedo decirte, y puedo poner ejemplos concretos, es que han dado pie muchas intervenciones. Por ejemplo, la última fue la consolidación estructural del campanario de la iglesia del Sagrat Cor de Vistabella, que es una iglesia de Jujol, de Josep María Jujol, y ha dado pie a producción científica publicada. Entonces, yo ya no lo veo tanto como que una sola obra
pueda dar producción a una tesis doctoral, solo el tema de una obra, sino que técnicas que se aplican en esta obra o elementos que forman parte de este edificio, el estudio de estos elementos en particular, puedan formar parte, digamos, de una tesis, ¿no? Mucho más amplia, ¿no? O sea, a cachitos como tú comentabas. Yo creo que aquí hay un trabajo por parte de los investigadores como tú en buscar estas fortalezas o estos temas de estudio en los que puede generar producción científica en cada uno de los proyectos y obras, y para esto yo creo que es necesario conocerlos, ¿no? Y tener acceso a la documentación. Sí, perdona, Susana. Sí, precisamente me refería a eso. Yo creo que hacer cachitos o poder hacer pequeños artículos o pequeñas investigaciones realmente me parece muy interesante, pero tanto como vincular toda una tesis a única obra es algo que no veo. Y en relación a lo que yo hablaba de las responsabilidades, pongo un ejemplo y a lo mejor es que simplemente no es válido, pero si nos inventáramos un cálculo estructural junto con el director de tesis y tal a una estructura, ¿qué parte de ya sé que lo ejecuta otro y tal? La pero asumiría en este caso el director, porque Vale. si él la quiere incorporar en su proyecto, la responsabilidad sería suya. Es decir, Vale. imagínate un edificio con de minas, y de hecho es objeto de estudio actualmente por un trabajo final de máster. En el edificio con de minas se actúa a nivel de consolidación estructural. Y hay una técnica alternativa a la que estamos aplicando actualmente, en una técnica de apeos, que además está Marc Sanabra, que la conoce perfectamente porque él la ha diseñado, que se llama doble preflexión y por lo tanto puede ser beneficiosa a efectos económicos para el promotor, ¿vale? Y entonces el doctorando pues investiga sobre esta técnica y propone la técnica alternativa. Si el director de obra la asume o el arquitecto proyectista la asume como suya, la quiere hacer efectiva, la responsabilidad es de él. Claro. Aquí el doctorando no tiene ningún tipo de responsabilidad. ¿Sí? No sé si he contestado. Absolutamente sí. Sí, perfecto, gracias. Vale. Evidentemente, el problema de Intempo es que en estos momentos Benidorm está a 3 meses del final, ya no hay andamios. Estamos documentando todo el trabajo previo porque hay como más de 5.000 fotografías y hay un equipo de 2 técnicos que están haciendo un máster en estos momentos. Claro, no puede ser de la universidad porque hemos llegado tarde, ¿no? Pero hay 2 técnicos que están haciendo todo este proceso histórico de documentación. Pero las visitas de obra, Benidorm, el problema es que está a 500 kilómetros, ¿no? Ojalá estuviéramos empezándolo, porque habría una gran oportunidad de ver el proceso, que es muy interesante, ¿no? Porque además, incluso para los propios profesionales que estamos interviniendo, es un tema nuevo. No hemos hecho, no se ha hecho comúnmente desmontar la parte alta de un edificio que está suspendido sobre 200 metros para trabajar. Pero lo que nos queda hoy es el documento gráfico y la explicación de los que han intervenido en cómo lo hicieron. Nos queda documentarlo para la historia, pero ya no lo podemos ver, porque sí, veremos el edificio terminado, que es interesantísimo, y uno puede hacerse la idea de la dificultad, pero ya está hecho, ya está prácticamente terminado la parte alta. Pero en cualquier caso, yo creo que esto es flexible. Antes decías, y podemos proponer obras, evidente. Antes os decía, y hay alguien que está empezando una obra de altura de madera. Por tanto, el colegio puede ser un vínculo en los 2 sentidos. Si hay un doctorando, hay alguien que necesitaría, que le gustaría, el colegio puede ser, a través de sus profesionales, buscar qué obras tenemos que pudieran ser objeto de estudio. En este caso concreto, como el movimiento se demuestra andando, lo hemos hecho al revés. Hoy hay 3 obras interesantes que nosotros conocemos porque somos los que tenemos realidad con los proyectos y os los presentamos, pero podría ser a la inversa. O también, como alguien planteaba, ¿y podría hacer yo un estudio de temas concretos de estructura de diferentes proyectos? Evidentemente, esto sois vosotros, que tenéis que decir qué interés tenéis en cada proyecto o en vuestro proyecto profesional. Això està obert. És un projecte que l'estem dissenyant ara. Per tant, el dia a dia el portarem. Hem començat a caminar, però... Sí, heu de pensar heu de pensar que tenim firmat el conveni marc, diguem, amb la UPC, i que actualment està articulat de tal manera que cada projecte o cada obra que ens arriba des del col·legi donarà peu amb un conveni específic. I amb aquest conveni específic aquí, diguem, s'articula més el com funcionarem. Com diu el Celestí, és un projecte que comença a caminar ara i, per tant, crec que haurem d'anar ajustant
les necessitats que es vagin generant des de l'escola per anar cobrint-les. En general, hem de pensar que els alumnes o los alumnos de grado pues van a tener la oportunidad de varias cosas, a una visita de obra a través de sus profesores, si es que están interesados y están trabajando, como dice Susana, tener contactos y visitas a la obra, pero también podemos hacer otra cosa y es de que los directores de ejecución hagan presentaciones en horas de clase y vosotros, los profesores, pues les preguntéis cuál es lo que están haciendo. Es decir, el contacto de la industria con los alumnos, el que vosotros queráis. Esto está abierto en los dos sentidos. Pero sobre todo, aquellos que hagan trabajos científicos de investigación o sobre todo que hagan doctorados, hay una parte económica. Las empresas colaborarán económicamente. Claro, esto es muy interesante. Es decir, la aportación, digamos, económica para la producción científica creo que puede ser interesante a efectos de poder, de poder desarrollar o hacer estudios concretos que a mí no se me ocurren porque, ya digo, no soy investigador y no sé verlos en algunos casos, pero seguramente que si incluimos en el estudio de estos proyectos a investigadores puedan encontrar, digamos, fortalezas y motivos de estudio que pueden ser financiados por parte de la empresa. Creo que eso es importante, interesante. Sí, a ver. No es la parte más interesante, pero la empresa tiene dos cosas. Antes he hablado que ellos tienen que trabajar a prestigio. Claro, ¿qué hacemos para que nos abran las puertas? El jefe de obra, el director técnico de la empresa constructora no lo vea como un problema y además pedirle dinero. Esto solo lo harán empresas que jueguen a prestigio. Habrá otras que dirán, hostia, no me marees, yo voy a mi trabajo y se acabó, ¿no? Estos proyectos que estamos hablando, concretamente el primero, ya está cerrado. Ya tenemos la empresa y colaborará económicamente. Sobre todo para aquellos que un doctorado dura 2 o 3 años, ¿no? Bueno, pues hay una aportación económica para que, pueda dedicarse parte de su día profesional a hacer el doctorado. Esta es un poco la idea. Ayudar a que esto pueda ser una realidad. Y lo mismo para aquellos los profesores que investiguen y que publiquen. Bien, yo creo que Inma, vas tú, Inma Rodríguez. Efectivamente, se ha de abrir el abanico a mucho tipo de intervención y la manera es de arbitrar el procedimiento. O sea, una vez arbitremos el procedimiento ya sabemos que han de contactar o con Susana o con Judith o con Montse Bosch. O sea, de alguna manera se ha de arbitrar el procedimiento porque puede haber muchos desarrollos y efectivamente en las clases se pueden desarrollar diversos temas, ¿no? Como también apuntaba Pedro Baringo, control de costes, control de seguridad, muchas cosas muy diversas que tratamos en la escuela y que además tenemos másters de especialización en estos temas. O sea que yo creo que se ha abierto un abanico de posibilidades. Yo simplemente... Perdonadme que vuelva al tema de si esto puede dar lugar, claro que puede ser para pocos casos, pero de poder hacer o no tesis doctorales. Os leo alguna que puedo leer así en las páginas web de la Politécnica, ¿no? De tesis que se han presentado, ¿no? Iglesia y ciudad, el papel de los templos parroquiales en la construcción de Barcelona. Por ejemplo, ¿no? Quiero decir, uno puede empezar a analizar el edificio de Benidorm y dar lugar a estudiar distintos edificios no de la misma tipología, pero con estructuras notables o diferentes, ¿no? Y analizarlas. Un ejemplo. Otra. Incidencia del lugar en la obra de Arne Jacobsen. Bueno, pues quien dice eso dice, para lo que pregunta Belén. Belén está haciendo una tesis, si no estoy equivocada, sobre yesos y caracterización de yesos y materiales, yesos antiguos. No sé, a lo mejor me equivoco, pero por ejemplo, si en el edificio que ahora estáis rehabilitando se ha utilizado en estucos, en revestimientos, alguno de esos tipos de yesos, pues a lo mejor parte de su tesis la puede complementar con ese edificio.
no es que tenga que hacer solo una tesis de Claro, ese claro. que dura 12 meses, no. Es que eso puede dar lugar al desarrollo, porque claro, recordemos que una tesis es mucho más que el proceso edificatorio, no, sino que es un comparativo y es buscar información sobre gente que ha escrito sobre esos temas y cómo ha resuelto y no sé, buscar metodologías, mirar todo lo que se ha realizado sobre ese tema. No sé, quiero decir que hay muchas maneras. Arquitecturas espontáneas, reflexiones sobre constantes en arquitectura, la península del Cap de Creus, una topografía en su tiempo. Bueno, hay cosas diversas sobre las que estudiar y que uno de esos edificios, además de documentarlos, porque lo importante es documentarlo y documentarlo bien. Eso es lo que hemos de aprender. Queda haber una buena documentación, una documentación científica. Una vez eso se ha realizado, luego se puede comparar con otras cosas. O sea que eso no quiere decir que cada edificio nos dé para una tesis doctoral, no, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que podemos iniciar y eso es lo que hemos de hacer actualmente, ¿no? Eso es proyectarnos hacia el futuro. Bueno, nada más, gracias. Jesús Sabat. Jesús. Sí, buena tarde a tothom. Bueno, en primer lugar, felicitar tanto al colegio como a la escuela. Creo que es un proyecto de gran interés, crea unas sinergias que nos han de favorecer a Antonia. Vale, ya está. Por lo tanto, vaya por delante mi felicitación a ambas instituciones. Bien, yo solo quería tomar el hilo de algo que está comentándose mucho aquí, que es en cuanto a los doctorados que ha iniciado Belén. Y más o menos ya habéis abierto las respuestas a las dudas que tenía. En el siguiente sentido, cuando hablamos de una tesis doctoral, muchas veces ya no solo es el periodo y el tiempo que requiere, sino el hecho de los datos que se han de gestionar dentro de esa tesis doctoral en función de cuál es el objetivo de investigación. Y en línea con esto, obviamente cada programa de doctorado establece sus criterios de calidad. Algunos programas exigen publicaciones en revistas JCR, otros exigen otro tipo de criterios de calidad y por lo tanto es muy, muy individual. Y a mí se me antoja difícil vincular una tesis doctoral a una sola obra en la línea de lo que comentaba Belén, porque muchas veces has de gestionar temas que son más extensos o más amplios que no únicamente una obra. Bien, pero ya más o menos Celestí y Susana habéis abierto la posibilidad de que cada una se ha de analizar individualmente y por lo tanto el colegio ofrece la posibilidad de analizar posibles contactos con muchas obras, con muchas empresas, dependiendo también de las necesidades de esa tesis doctoral. Por lo tanto, eso creo que queda aclarado. Sin embargo, también es cierto, y enlazo un poco con lo que Pedro Baringo comentaba del Departamento de Organización, yo también pertenezco al Departamento de Organización de Empresas, muchas veces hay muchos estudios científicos a nivel de tesis doctorales requieren consultar a expertos o consultar a técnicos. Por lo tanto, a veces es necesario incluso hacer cuestionarios en base a los cuales luego se hacen estudios cuantitativos o cualitativos dependiendo del tipo de investigación que se esté llevando a cabo. Y creo que ese acceso también, obviamente bajo el control del colegio, esto siempre hay un tema de confidencialidad de datos, etcétera, sería una vía que abriría muchas posibilidades a los investigadores y doctorandos futuros que podamos ir convenciendo para que se embarquen en esta aventura que no siempre es fácil. En el sentido ese, ¿no? Un poco que a lo mejor no solo es disponer del colegio si lo cree procedente el acceso a obras, el acceso a proyectos, sino también incluso el acceso a asociados o a empresas con las que se tienen contactos para poder gestionar, pues ya sean cuestionarios, ya puedan ser meetings con ellos, porque la metodología es más cualitativa. No sé si esa vía se ha pensado y si fuera posible también incorporarla dentro del marco global del proyecto. Simplemente es eso, ¿eh? Yo creo que las tesis doctorales se han de gestionar individualmente, cada una de ellas, porque cada una necesita diferentes cosas y normalmente es difícil vincularla a una sola obra, a un solo proyecto. Muchas gracias, de todas formas. Gràcies, Jesús. Antònia, feies alguna pregunta? Antònia Navarro? Sí. Voy a hacer, la pregunta que quería hacer es si en estos edificios existe la posibilidad de hacerlos servir como banco de pruebas de materiales. Lo que estaba explicando antes Belén
Belén González, ella está haciendo la tesis doctoral en pavimentos de yeso tradicional. ¿Existe la posibilidad de utilizar una zona donde poder hacer esas pruebas? De poner un pavimento a ver cómo se comporta de un material que sea diferente al que teóricamente se utilizaría. O sea, colocar un pavimento de yeso o hacer una prueba de un pavimento de yeso. No he entendido muy bien, Antonio. Sí. ¿Caracterizar un pavimento preexistente? O sea, en aquellas zonas donde se tenga que intervenir, por ejemplo, a nivel de pavimentos, probar, en lugar de los que están en catálogos que podamos escoger, que se pueda decidir cuáles son de los materiales actuales que se pondrían, pavimentos cerámicos o como fueran, hacerlos servir de base de pruebas, es decir, poner un pavimento tradicional para que luego ver cómo se comportaría en su uso. Pues no sé, ahora yo no te podría responder de manera inmediata, pero en cualquier caso lo que sí que te podía plantear es las propuestas, este tipo de propuestas en un principio... vale, Deumarc. Este tipo de propuestas se vehicularán a través de los convenios específicos. Cuando nosotros tengamos para cada obra firmado el convenio específico, vosotros desde la universidad serán las propuestas, digamos, de estudio concretas, ¿no? Y entonces, cuando hagáis las propuestas de estudio concretas para cada uno de los edificios o de proyectos concretos, se validarán o no. No sé si encajaría vuestra propuesta ahora en algún edificio. Tendríamos que verlo. Creo que esto venía un poco acorde con lo que estaba comentando Belén, ¿no? Vale que una tesis doctoral puede hacerse puede hacerse únicamente de un edificio, pero los que están llevando otros temas, como es en su caso, poder experimentar in situ en un edificio en concreto, eso sería muy buena idea. Sí, a ver, yo la dificultad de experimentar es mantener el pavimento de yeso allí cuando el edificio está acabado y está en uso, o sea, sería difícilmente encajable. Lo que creo que sí que sería más encajable es caracterizar preexistencias, ¿no? O sea, caracterizar, digamos, materiales y sistemas constructivos que pueden estar asociados al desarrollo de alguna tesis y, por tanto, utilizarlo como banco de datos para caracterizar estos elementos. Al revés, lo creo difícilmente encajable, pero bueno, lo vemos. Hay otro tema que creo que también podría ser interesante, Inma, que habíamos planteado en algún momento de cara especialmente a los estudiantes de grado, que es la posibilidad de abrir un ciclo de conferencias los miércoles de tal manera que podamos explicar de una manera, digamos, pluridisciplinar o desde el punto de vista de los diferentes agentes que participan en cada uno de los proyectos, estos proyectos. ¿Vale? Entonces, que los estudiantes tuvieran opción a poder acceder, estudiantes incluso de grado, a estas conferencias y ver qué es lo que se está ejecutando y cómo se está ejecutando. O sea, el proyecto y luego la obra. Yo no sé si este ciclo de conferencias los miércoles podría iniciarse y si lo consideráis interesantes a efectos de estudiantes de grado. Bueno, por alusiones, muy interesante, sí. Evidentemente, sí. Digo porque como tenemos muchísimos estudiantes de grado que continúan estando aquí con nosotros y ha habido la pregunta de cómo podían participar, una de las maneras en las que se puede participar, que podríais tener acceso a estos proyectos, es a través de estas conferencias también. José Stalin, yo, perdonar, no sé si te había dado paso, José Stalin Santos. No. ¿No? Pues te paso. Es que no sé por qué no se quitan las manos. No sé si... Jaume, continúas en la machacada. Recuérdales que la tienen que bajar ellos. Vale. Entonces, Juan Antonio, gracias. Vale, así, José Stalin. Adelante. Sí. No, es ahora, hace poco que la acabo de subir. A ver, dos cosas, trataré de ser rápido. Llover sobre mojado, o sea, se ha hablado un poco de que no debe ser solamente proyectos a los fines de estudiarlos in situ durante la obra, sino también la posibilidad de ya verlo en la explotación del proyecto, la vida útil y el mantenimiento, la gestión, las instalaciones. Pero yo veo una cosa que no se ha puesto sobre la mesa y como soy medianamente joven
y soy consciente que el éxito a veces de las iniciativas tiene mucho que ver con la presencia digital, cuando se habla de un repositorio, yo lo veo como muy privativo, o sea, ser un repositorio solamente orientado para el consumo interno de la escuela. Yo creo que el proyecto merece una web. Una web, por ejemplo, cuando tú estás haciendo en arquitectura, da igual el proyecto en el que estés o si es grado o máster, tú tienes que hacer un estado del arte. Y cuando vas a hacer el estado del arte, tienes que recopilar información. Por ejemplo, una web que ha ganado mucha reputación en los últimos años, en casi toda Hispanoamérica, es Plataforma Arquitectura o Art Daily. Entonces, creo que el proyecto hace poco favor a la difusión del conocimiento si solamente se queda en un repositorio privado, que no lo critico. O sea, debe haber un repositorio al interno de la escuela para todas las diligencias internas que te tienen que hacer para coordinar los equipos y todo. Pero desde el punto de vista de la propaganda y de la imagen, y para que también, de cara al colegio, cuando quiera hacer recopilación de posibles candidatos o proyectos, o sea, si hay un buen portal que luego también puede tener al tiempo su propia revista, su propia órgano editorial de difusión, pero un buen portal sería un buen canal para que posibles proyectos se quieran colocar allí, y que también este portal esté abierto para que estudiantes de cualquier universidad puedan obtener la información que ya se ha ido trabajando, porque lo bueno sería que cuando tú produces el conocimiento es democratizarlo, y eso también sería a lo interno también de la arquitectura propia local de Cataluña y de la producción del conocimiento que se hace aquí. Sería bueno también utilizar el portal como un altavoz para difundir este conocimiento. Gracias, José. No sé si hay alguien que quisiera dar respuesta. ¿Inma? Vale, hablo yo, sí. Vale, no sé, pero te he visto como muy dispuesta. Venga. Ya he puesto el link aquí de lo que es Plataforma Arquitectura desde Chile, ¿no? Efectivamente, pero claro, pasito a pasito. Sí, no tiene por qué estar restringida, yo creo, a una escuela, aunque vamos a empezar por ahí, ¿no? Porque ya con eso ya tardamos bastante. Quiero decir, bueno, habrá gente que tiene mucho tiempo, pero todas las cosas necesitan tiempo. O sea, yo te animo, José, a que si quieres participemos y nos ayudes, ¿eh? O sea que ya que te has ofrecido y que estás diciendo que sería bueno publicitarlo de forma más democrática, estaría bien, pero claro, primero tendremos que hacer una pequeña experiencia en casa, ¿no? Vamos a hacer el pastel en casa y si no nos acaba de salir bien, pues lo restringiremos ahí, ¿no? O sea que, bueno, hagamos una plataforma, pero eso significa una web en un sitio colgada, necesita un dinero, necesita que alguien la vaya actualizando continuamente y claro, eso es complicado. Bueno, podemos ver qué es lo que podemos hacer y cómo lo podemos hacer. O sea, ahora lo que se trata es justamente de hacer eso. Y tal y como proponía Montse, de momento podemos, ya que la biblioteca está muy dispuesta y tiene tiempo para dedicarnos, pues a lo mejor es una manera de exponer conocimientos, es desde una página web, ¿vale? Si me permite la contrarréplica corta. Bien. No sería difícil crear un comité editorial para esta web, porque sería con los mismos estudiantes. Se puede hacer con estudiantes de grado, de máster y de doctorado, y se pueden crear áreas o comisiones de trabajo muy específicas de los temas que tienen que ver con la construcción, y este sería el equipo responsable que iría trabajando en la web. Claro, que debe haber también un comité asesor que serían los profesores que designe tanto la escuela como el colegio aquí con Celestí. Y el tema de montar una página web, tampoco, señores, no hagamos la idea de que eso cuesta mucho. O sea, eso cuesta lo que tú quieras, pero es buscársela y abaratar el coste de la web no es una cosa difícil. Parece, pero no. Bueno, de acuerdo, pues hablaremos, ¿no? Sí, muy bien. Bien, no sé si hay
¿Alguien que quiere participar? ¿Alguna pregunta más? José, yo creo que tienes que bajar la mano ya. Y en el chat yo creo que ya estamos, ¿no? Muy bien, yo creo que pues puedes cerrar ahora simplemente me toca clausurar. De nuevo deciros que eso, que llevamos ya un cierto tiempo y que quiero agradecer a la comisión que ha estado aquí continuamente trabajando, como es Ana Lacasta, efectivamente, que nos estuvo reuniendo mes tras mes, a Susana, a Judith y a Maribel, ¿no? Que eran los primeros que participamos, al impulso que Salastí dio y apostó por llevar a cabo este proyecto, que yo creo que es muy interesante, y a toda la gente del colegio, que además nos ha ayudado, ha estado analizando qué maneras tenemos de hacer las cosas, cómo arbitrar el convenio, cómo no arbitrarlo, porque todo parece que no, pero es lento, porque las personas no tenemos todo el tiempo para todo, ¿no? Así que, bueno, hemos hecho lo que hemos podido, pero yo creo que ahora es el momento de encender el motor y salir para adelante, ¿no? O sea que gracias a todas y a todos por haber participado, por haberlo hecho también, y seguimos para adelante. Y ahora ya sabemos quién está dispuesto a participar, o sea que tomamos nota y no penséis que os iréis de rositas, ¿no? Porque seguiremos insistiendo, y ahora tenemos que desarrollarlo más. O sea que muchas gracias a todos y bienvenidos, y las ideas también serán bienvenidas. Gracias. Muy bien, gràcies, Imma. Gràcies, Salastí. Una cosa, però em sembla que no estava previst, no ho sé. Salastí, gràcies, Salastí, moltes gràcies. A vosaltres, a vosaltres. I animo a tots els professors que vegin l'oportunitat de portar també les obres a les aules, que és una cosa que la Susana ha deixat entreveure. Estic convençut que els directors d'execució o la gent que intervé estarà encantat si algun professor creu que hi ha alguna cosa, alguna conferència, algun tema que es pugui desenvolupar en la seva classe. Per tant, aprofiteu aquesta oportunitat. Clar, perquè, com diem, no només s'ha de fer, o sea, no solamente se han de hacer publicaciones de calidad, no quiere decir que no sean de no calidad, pero también presentación del proyecto es una buena difusión para las clases, o sea, se ha de hacer mucho tipo de difusión, I jo crec que efectivament... Sí, Salastí. Imma, els arquitectes ho tenen clar. Ells, quan comencen un projecte, ja el documenten per publicar-lo. I ells saben que això és el seu prestigi. En canvi, els arquitectes tècnics ens dediquem a fer feina i quan acabem una obra ens anem a una altra. I jo crec que, en el fons, els encantarà a molts d'ells vindre, si creieu que és important, a la classe a explicar el que ells estan fent. I ho podem aprofitar en els dos sentits, això. Cal que li veiem l'oportunitat tots plegats. Efectivament. Molt bé. Bueno, aquí ho deixem. Moltes gràcies i fins aviat. Gràcies a tots. Adéu. Gràcies, adéu.